Son las 7:42 de la mañana del 17 de agosto de 1943. El sargento técnico James McKenna está agachado bajo el ala izquierda de un P-38 Lightning en el aeródromo de Dobodura, Nueva Guinea. Observa a su piloto prepararse para una misión de la que probablemente no regresará con vida. El piloto es el teniente Robert Hayes. Tiene 23 años. Ha volado 6 misiones de combate. No ha derribado ningún avión enemigo. Y en este momento, los japoneses han enviado 18 cazas Mitsubishi A6M0 para interceptar la patrulla matutina. Hayes volará directo hacia ellos. McKenna lleva 8 meses manteniendo P-38s. Conoce este avión por dentro y por fuera. Caza bimotor, diseño de doble viga, veloz en línea recta, una bestia absoluta en altitud elevada. Pero el P-38 tiene un problema fatal que está matando pilotos estadounidenses todos los días. No puede girar con un cero. El cero es más ligero, más ágil. Puede ejecutar un giro horizontal completo en la mitad del tiempo que necesita un P-38. En un combate aéreo cerrado, esa diferencia significa muerte. La doctrina estadounidense es clara. Los pilotos de P-38 nunca deben girar con un cero. Nunca deben intentar superarlos en maniobras. Usen la velocidad. Usen la altitud. Ataquen en picada. Disparen. Suban. Golpeen y escapen. No se dejen atrapar en una pelea de giros. Hayes ha intentado seguir esa doctrina 5 veces. No ha funcionado. Los ceros son demasiado inteligentes. Engañan a los pilotos estadounidenses para que giren. Se meten dentro de su radio de giro. Se colocan en su cola. Los derriban. El Quinto Ejército del Aire ha perdido 37 P-38s en las últimas 6 semanas. La mayoría fueron derribados después de quedar atrapados en enfrentamientos de giro de los que no pudieron escapar. McKenna ha visto morir a demasiados pilotos. Hombres buenos, muchachos en realidad. Suben a sus P-38s con confianza y regresan en ataúdes, o no regresan en absoluto. El manual de entrenamiento dice que el problema es error del piloto. Los instructores dicen que estos pilotos no están siguiendo la doctrina. Pero McKenna sabe más. El problema no son los pilotos, son los cables de control. Los cables de control de los alerones del P-38 corren a través de las vigas gemelas hasta la sección de cola, luego hacia adelante, a través de poleas, hasta las superficies de control del ala. El sistema de cables tiene holgura, no mucha, quizás 3/8 de pulgada en deflexión completa. Pero esa pequeña cantidad de holgura crea un retraso entre el movimiento de la palanca y la respuesta del alerón. A altas velocidades, no importa. Pero a bajas velocidades, durante maniobras de giro fuertes, esa fracción de segundo de retraso es la diferencia entre rodar dentro del giro de un cero y ser derribado. McKenna mencionó esto al oficial de ingeniería hace 2 meses. El oficial dijo que la tensión del cable estaba dentro de las especificaciones. Las tolerancias de fábrica permitían esa holgura. Cambiarla anularía la garantía de la aeronave. Además, ningún mecánico de campo tenía autorización para modificar sistemas de control de vuelo. Eso requería aprobación de ingeniería de Lockheed. Y Lockheed estaba a 7,000 millas de distancia en California. Así que McKenna hace algo que viola cada regulación del manual de mantenimiento del Ejército del Aire. Toma un pedazo de alambre de piano de un avión dañado, lo corta a 6 pulgadas, lo dobla en forma de Z y lo instala como tensor en el cable de control del alerón izquierdo del teniente Hayes. La modificación toma 8 minutos. Añade 0.4 libras de tensión al cable. Elimina la holgura completamente. Nadie lo nota. El equipo de inspección no verifica la tensión de los cables esta mañana. Están enfocados en los niveles de aceite del motor y las cargas de munición. McKenna no dice nada. Observa a Hayes rodar hacia la pista,
Observa cómo despega. Observa al P-38 desaparecer en el cielo matutino hacia los cazas japoneses. Lo que sucede en los próximos 17 minutos cambiará la forma en que cada P-38 en el teatro del Pacífico vuela. El primer piloto que McKenna perdió ante un cero fue el teniente David Chen, 9 de julio de 1943. Chen había estado en el teatro 3 semanas. McKenna había trabajado en su avión cada mañana. Hablaban sobre California. Chen era de Sacramento. McKenna era de Long Beach. Ambos habían trabajado en autos antes de la guerra. Chen despegó a las 06:15 en un barrido de caza sobre Lee. Regresó 2 horas después con 3 agujeros de bala en su viga izquierda y una historia sobre un cero que se había metido dentro de su giro. Chen dijo que intentó rodar y escapar en picada, como decía el manual, pero el avión se sintió lento para responder, como si hubiera un retraso entre cuando movió la palanca y cuando el avión realmente rodó. El cero casi lo alcanza. Lo único que lo salvó fue que su compañero de ala le disparó al cero de su cola. McKenna miró los agujeros de bala. Estaban en un grupo apretado. Disparo de deflexión perfecto. El piloto del cero había anticipado a Chen perfectamente. Había predicho exactamente dónde estaría el avión de Chen. Eso no debería haber sido posible si Chen hubiera rodado fuerte y caído en picada inmediatamente, a menos que el avión se hubiera retrasado justo lo suficiente para que el cero acertara el disparo correctamente. Chen no voló de nuevo. Su avión regresó al depósito para reparaciones. McKenna nunca lo volvió a ver. 3 semanas después, escuchó que Chen había sido asesinado volando un P-38 diferente sobre Rabaul. Misma historia. Atrapado en una pelea de giros. No pudo rodar lo suficientemente rápido. El segundo piloto fue el capitán William Morrison. Morrison era líder de vuelo, experimentado. 11 victorias. Conocía el P-38 por dentro y por fuera. Conocía sus limitaciones. Volaba inteligentemente. El 3 de agosto, el vuelo de Morrison interceptó 8 ceros a 12,000 pies sobre la Bahía de Oro. Morrison consiguió un cero en el primer pase. Dio la vuelta para otra pasada. 2 ceros se revirtieron sobre él. McKenna escuchó el tráfico de radio después. Morrison intentó rodar invertido y hacer un split S para escapar. Dijo que sus controles se sentían flojos. Los ceros se quedaron con él durante la maniobra. Lo derribaron a 4,000 pies. El compañero de ala de Morrison dijo que parecía que el avión de Morrison no estaba respondiendo lo suficientemente rápido, como si estuviera luchando contra los controles. Morrison murió en el accidente. El jefe de tripulación de Morrison era amigo de McKenna, un tipo llamado Rodríguez de Texas. Rodríguez estaba convencido de que había algo mal con el avión de Morrison. Verificó todo después de recuperar los restos. Configuración del motor, alineación de superficies de control, tensiones de cables. Todo estaba dentro de las especificaciones. Nada malo con el avión. El informe oficial dijo error del piloto. Rodríguez no lo creyó. Tampoco McKenna. Para mediados de agosto, McKenna había visto morir a 17 pilotos. A algunos los conocía bien. A la mayoría solo los había conocido brevemente durante las verificaciones previas al vuelo. Pero había trabajado en todos sus aviones. Había firmado sus registros de mantenimiento. Los había visto rodar. Los había visto despegar. Algunos regresaron. Algunos no. Los que regresaron contaron la misma historia. El P-38 se sentía lento para responder en maniobras duras, como si hubiera un ligero retraso entre la entrada de control y la reacción del avión. La mayoría de los pilotos pensaban que así era como el avión manejaba. Caza pesado, grandes superficies de control. Se esperaba algo de retraso. Pero McKenna sabía que eso no era normal. Había sentido ese retraso con sus propias manos cuando trabajaba en los cables de control.
esa pequeña cantidad de holgura en el sistema. Comenzó a prestar atención al sonido que hacían los cables cuando los tensaba durante el mantenimiento. Había un tono específico, una especie de vibración grave cuando los pulsabas. Los cables flojos sonaban diferente a los cables tensos. McKenna podía escuchar la diferencia. Cada P38 en la línea tenía cables que sonaban ligeramente flojos, dentro de las especificaciones, pero flojos. Mencionó esto a Rodríguez una tarde después de que Morrison murió. Rodríguez preguntó qué se podía hacer al respecto. McKenna dijo, nada oficial, pero no oficialmente. Había una solución. Solo requería romper regulaciones que podrían hacer que los dos fueran sometidos a consejo de guerra. El problema no era que los pilotos estadounidenses no supieran qué hacer. Lo sabían. Cada sesión informativa lo enfatizaba. Cada vuelo de entrenamiento lo practicaba. Nunca giren con un cero. Usen velocidad. Usen altitud. Golpeen y escapen. La doctrina era clara. El problema era que el combate no seguía la doctrina. El teniente Robert Hayes había estado en Nueva Guinea 2 meses. 23 años, muchacho de granja de Iowa. Había volado 6 misiones de combate y tenía 0 victorias. No porque fuera un mal piloto, porque seguía las reglas. Y las reglas seguían poniéndolo en posiciones donde no podía conseguir un disparo. En su tercera misión, Hayes se lanzó en picada sobre un cero desde altitud. Acumuló velocidad a 400 millas por hora. Entró desde el sol como decía el manual. Consiguió al cero en su mira. Comenzó a tirar ventaja para deflexión. El cero hizo un snap roll hacia la izquierda y cayó en picada. Hayes intentó seguirlo. Su P-38 rodó hacia el giro, pero se sintió como moverse a través del lodo. Para cuando su avión apuntó donde quería, el cero había desaparecido. Hayes salió, subió de nuevo a altitud. No se disparó ningún tiro. La cuarta misión fue peor. Hayes y su compañero de ala saltaron sobre 2 ceros a 15,000 pies. Hayes consiguió la primera ráfaga. Falló. El cero revirtió fuerte a la derecha. Hayes rodó para seguirlo. Su compañero de ala llamó a 2 ceros más entrando desde arriba. Hayes intentó rodar de vuelta a nivel y escapar en picada. El avión respondió, pero lentamente. Justo lo suficientemente lento como para que uno de los ceros en picada consiguiera una ráfaga de 3 segundos en la viga derecha de Hayes. Proyectiles de cañón de 20 mm. No penetraron, pero asustaron a Hayes lo suficiente como para que rompiera el enfrentamiento y corriera a casa con sus motores humeando. Quinta misión. Hayes vio morir a su compañero de ala. El compañero de ala se llamaba Teniente Thomas Parker. 21 años. Boston. Habían pasado por el entrenamiento juntos. El 14 de agosto, Parker se separó de la formación durante un combate aéreo sobre Finschhafen. 2 ceros se pusieron en su cola. Parker intentó todo. Rodó fuerte, revirtió, intentó hacer tijeras. Los ceros se quedaron con él a través de cada maniobra. Hayes escuchó a Parker en la radio pidiendo ayuda. Escuchó el pánico en su voz. Lo escuchó decir que su avión no estaba girando lo suficientemente rápido. Escuchó los disparos. Escuchó gritar a Parker. Luego nada. Hayes no durmió esa noche. Tampoco la mayoría del escuadrón. La cama de Parker quedó vacía. Sus efectos personales fueron empacados y enviados a casa. Su P-38 fue dado de baja como pérdida de combate. El registro de mantenimiento no señaló problemas mecánicos. La causa oficial fue error del piloto durante maniobras defensivas. McKenna había trabajado en el avión de Parker la mañana en que murió. Todo estaba perfecto. Sincronización del motor, alineación de superficies de control, tensión de cables dentro de las especificaciones. El avión estaba bien, pero Parker estaba muerto de todos modos. Y McKenna sabía por qué.
esa fracción de segundo de retraso en los controles, esa pequeña cantidad de holgura que el manual decía que era aceptable. Había matado a Parker, tal como había matado a Morrison, y a Chen, y a otros 14. Lo peor era el olor. Cada mañana que McKenna trabajaba en el área de mantenimiento, el olor a combustible de aviación, metal caliente y fluido hidráulico llenaba su nariz. Era el olor de aviones preparándose para el combate. Algunos de esos aviones regresarían, algunos no, y McKenna estaría allí a la mañana siguiente oliendo los mismos olores, trabajando en más aviones, viendo más pilotos caminar hacia máquinas que no podían responder lo suficientemente rápido para mantenerlos vivos. La tarde del 16 de agosto, Hayes vino al área de mantenimiento. Encontró a McKenna trabajando en su P-38 asignado. Hayes preguntó si había algo que McKenna pudiera hacer para que el avión rodara más rápido. Cualquier cosa. Hayes dijo que no le importaba si era reglamentario o no. Solo quería una oportunidad. McKenna miró a Hayes. Vio el miedo. Vio la desesperación. Vio a un muchacho que sabía que iba a morir si algo no cambiaba. McKenna le dijo a Hayes que regresara por la mañana. Vería qué podía hacer. McKenna trabaja solo esa noche. El hangar de mantenimiento está silencioso después de las 23 horas. La mayoría de la tripulación se ha ido a dormir. Los únicos sonidos son el rugido distante de generadores y el zumbido de insectos contra las luces del techo. El aire huele a aceite de motor y humedad tropical. Retira el panel de inspección de la viga izquierda del P-38 de Hayes. El metal todavía está caliente por el sol del día. Dentro, el cable de control del alerón corre a través de una serie de poleas hacia la sección de cola. McKenna agarra el cable con ambas manos y tira. Siente la holgura. Quizás 3/8 de pulgada de juego, antes de que la tensión se active. Sus manos están cubiertas de grasa y sus dedos duelen por un día completo de trabajo de mantenimiento. Pero puede sentir esa holgura claramente. Está mal. Sabe que está mal. El alambre de piano proviene de un P-38 salvado que había hecho un ground loop 2 semanas antes. El avión era chatarra, pero McKenna había sacado piezas útiles antes de que fuera al depósito, incluyendo una pieza de 6 pulgadas de alambre de piano de alta tensión del sistema de compensación del timón. Lo había guardado en su bolsa de herramientas, sin saber realmente por qué. Ahora lo sabe. Se sienta en el piso del hangar con el alambre y un par de alicates. Lo dobla en forma de Z. El alambre es rígido. Se resiste contra los alicates. Sus manos se resbalan 2 veces. Se corta el pulgar en el segundo intento. La sangre hace que el alambre esté resbaladizo. Lo limpia en su overol y sigue trabajando. Le toma 8 minutos conseguir la curva correcta. La forma de Z actuará como un tensor en línea. Añadirá justo la precarga suficiente al cable para eliminar la holgura. Instalarlo es más difícil. El espacio dentro de la viga es estrecho. McKenna tiene que trabajar con una mano mientras sostiene una linterna con la otra. El haz sigue moviéndose. Las sombras saltan a través del sistema de cables. Su hombro está acuñado contra la estructura de la viga. El borde de metal corta su brazo. Puede sentir el sudor corriendo por su espalda, a pesar del aire nocturno. Desconecta el cable en la unión de la polea. Sus dedos forcejean con el pasador de horquilla. Lo deja caer. Lo escucha rebotar en algún lugar dentro de la viga. Pasa 5 minutos buscando a tientas en la oscuridad hasta que lo encuentra. Todo el tiempo su corazón está latiendo fuerte. Si el oficial de ingeniería lo encuentra haciendo modificaciones no autorizadas a un sistema de control de vuelo, enfrentará un consejo de guerra. Posiblemente una descarga deshonrosa, quizás prisión. Pero Hayes va a morir si McKenna no hace algo. Inserta el tensor de alambre de piano
entre el extremo del cable y la polea. Reconecta el cable. El ajuste es apretado. Tiene que forzar el pasador de horquilla a través. Cuando finalmente se asienta, prueba la tensión a mano. Tira del cable. Sin holgura. La superficie de control se mueve inmediatamente. Perfecto. McKenna reemplaza el panel de inspección. Limpia sus herramientas. Limpia la sangre del alambre y sus manos. Sale del hangar a las 01:15. La noche tropical es húmeda y quieta. En algún lugar a la distancia, escucha motores de aviones. Asaltantes nocturnos japoneses, probablemente. El sonido hace que su estómago se contraiga. Acaba de modificar un sistema de control de vuelo sin autorización. Usó una pieza no estándar. Violó al menos una docena de regulaciones. Si la modificación falla durante el vuelo, Hayes se estrellará y McKenna será responsable. Pero si funciona, Hayes podría vivir. McKenna va a su litera. No duerme. Observa el techo hasta el amanecer. A las 06:30 camina a la línea de vuelo. Observa a la tripulación repostar y armar el avión de Hayes. Observa a Hayes salir para su sesión informativa previa al vuelo. Lo observa subir a la cabina. A las 07:42, Hayes despega. McKenna está parado en la línea de vuelo y observa al P-38 subir al cielo matutino. Lo observa unirse a la formación con otros 16 aviones. Los observa dirigirse al noroeste hacia el espacio aéreo japonés. Y luego todo lo que puede hacer es esperar. El enfrentamiento comienza a las 08:14. El vuelo de 4 P-38s de Hayes intercepta 9 ceros a 13.000 pies sobre el Golfo de Won. El sol matutino está detrás de ellos. Configuración perfecta para un ataque en picada. Hayes está volando en la posición número 3. Su líder de elemento marca el ataque. Ruedan hacia adentro. Hayes elige un 0 en la parte trasera de la formación. Se lanza en picada desde altitud. Acumula velocidad a 380 millas por hora. El 0 crece más grande en su mira. Hayes puede ver el sol naciente pintado en el fuselaje. Puede ver la cabeza del piloto en la cabina. Presiona el gatillo. Las 4 ametralladoras calibre 50 y el cañón único de 20 milímetros martillean. Los trazadores se extienden. La mayoría fallan. Algunos impactos saltan chispas del ala del 0, no suficientes. El 0 hace un snap roll a la derecha y se lanza en picada. Hayes rueda para seguirlo. Ahí es cuando lo siente. El avión responde instantáneamente, sin retraso, sin lag. La palanca se mueve y el avión rueda inmediatamente. Hayes nunca ha sentido su P-38 moverse así. Es como si el avión hubiera estado esperando su comando y lo ejecutara en el momento en que lo dio. Rueda 90 grados en lo que se siente como la mitad del tiempo normal. Consigue su nariz abajo. El 0 está justo ahí, en su imagen de mira. Dispara de nuevo. Ráfaga de 3 segundos. Las balas caminan por el fuselaje del 0, desde la cola hasta la cabina. El motor del 0 explota. Piezas vuelan. El avión rueda invertido y cae hacia la jungla de abajo, arrastrando humo negro. La primera victoria de Hayes. Pero no hay tiempo para celebrar. Su compañero de ala llama ceros, lanzándose en picada desde arriba. Hayes mira arriba. Ve 3 de ellos bajando en una picada poco profunda. Vienen rápido. Habían visto cómo derribó a su amigo. Ahora quieren venganza. Hayes empuja los aceleradores hacia adelante. Comienza a subir. Pero los ceros son más rápidos en la picada. Estarán sobre él en segundos. Su única opción es revertir y pelear. Cada instinto le grita que siga subiendo, que siga corriendo. Esa es la doctrina. Pero la doctrina hoy significa morir. Rueda fuerte a la izquierda. Tira. El P-38 gira como nada que haya experimentado jamás. La nariz cruza el horizonte. Ve al 0 líder.
Está girando para seguirlo, pero no esperaba que Hayes revirtiera tan rápido. El 0 está en una mala posición. Expuesto. Hayes tira ventaja. Dispara. Golpea al 0 en la raíz del ala izquierda. El ala se dobla. El 0 da vueltas. 2 victorias en 30 segundos. Los otros 2 ceros intentan hacer tijeras con él, alternando giros para forzar un sobrepaso. Hayes se queda con ellos. Cada vez que revierte en dirección, su P-38 gira al instante. Sin retraso. Sin luchar contra los controles. El avión hace exactamente lo que quiere, en el momento en que lo quiere. Es como volar un avión diferente. Como si alguien hubiera quitado pesos invisibles del sistema de control. Un 0 comete un error. Revierte demasiado fuerte. Sangra demasiada velocidad. Hayes se mete dentro de su giro. Rango cercano, quizás 200 pies. Dispara. No puede fallar. El 0 se desintegra. Piezas de avión caen junto a la cabina de Hayes. Siente el P-38 temblar cuando los escombros golpean su viga derecha. 3 victorias. El cuarto 0 huye. Hayes no persigue. Está bajo en combustible y municiones. Sube de vuelta a altitud. Se reforma con lo que queda de su vuelo. Se dirigen a casa. Todo el enfrentamiento duró 7 minutos. Cuando Hayes aterriza en Dobodura a las 0903, McKenna está esperando en la línea de vuelo. Hayes apaga los motores. Sale de la cabina. Sus manos están temblando. Su traje de vuelo está empapado de sudor. Camina directo a McKenna. Hayes dice 2 palabras. Funcionó. Lo que ninguno de ellos se da cuenta es que otros 6 pilotos habían observado el enfrentamiento de Hayes desde altitud. El capitán Frank Mitchell vio toda la pelea desde 15,000 pies. Mitchell era líder de vuelo en el 475 de grupo de cazas. Había estado observando el elemento de Hayes enfrentar a los ceros abajo cuando notó algo inusual. El P-38 de Hayes estaba rodando más rápido que cualquier Lightning que Mitchell hubiera visto jamás. El avión se movía a través de maniobras como si pesara la mitad de lo que debería. Mitchell conocía a cada piloto en el teatro. Conocía sus niveles de habilidad. Hayes era bueno, pero no tan bueno. Algo era diferente con su avión. Después de aterrizar, Mitchell encontró a Hayes en la sala de debriefing. Hayes todavía estaba acelerado por la adrenalina, manos temblando mientras llenaba el informe de combate. 3 victorias confirmadas. Mitchell le preguntó qué era diferente. Hayes dijo que no sabía. Su avión simplemente respondió mejor hoy, más rápido. Mitchell preguntó si mantenimiento había hecho algo al avión. Hayes dijo que debería hablar con el sargento técnico McKenna. Mitchell encontró a McKenna en el área de mantenimiento 2 horas después. McKenna estaba trabajando en un P-38 diferente. Sus manos estaban negras de grasa. Su overol estaba manchado de fluido hidráulico. Mitchell le preguntó directamente, ¿qué le hiciste al avión de Hayes? McKenna lo miró por un largo momento. Luego le contó. El tensor de alambre de piano, la modificación del cable, el cambio no autorizado al sistema de control de vuelo. Mitchell escuchó sin interrumpir. Cuando McKenna terminó, Mitchell preguntó si podía hacer la misma modificación a su avión. McKenna dijo que sí, pero Mitchell tenía que entender los riesgos. La modificación no estaba aprobada. No estaba aprobada. Si algo salía mal, ambos enfrentarían cargos. Mitchell dijo que no le importaba. Había perdido 4 pilotos en su vuelo en el último mes. Todos atrapados en peleas de giro de las que no pudieron escapar. Si había algo que pudiera ayudarlos a sobrevivir, lo quería. Las regulaciones podían esperar. Esa tarde, McKenna modificó el P-38 de Mitchell. Mismo tensor de alambre de piano. Mismo método de instalación. Mitchell lo voló a la mañana siguiente. Regresó entusiasmado con la mejora. El avión rodaba como un caza en lugar de un camión.
le dijo a su compañero de ala. El compañero de ala le dijo a McKenna que quería la modificación también. Para el 20 de agosto, McKenna había modificado 9 aviones. La palabra se extendió por el escuadrón. Los pilotos comenzaron a preguntar a sus jefes de tripulación si habían oído sobre la modificación del cable. Algunos jefes de tripulación se negaron. Dijeron que estaba contra las regulaciones. Otros estaban dispuestos a intentar. McKenna les mostró cómo. Corta el alambre de piano. Dóblalo en forma de Z. Instálalo como tensor en línea. Toma 8 minutos. Cambia todo. Las modificaciones se extendieron de piloto a piloto, de mecánico a mecánico, sin documentación oficial, sin aprobación de ingeniería, solo conversaciones susurradas en la sala de pilotos y el área de mantenimiento. Hayes derribó 2 ceros más el 22 de agosto, usando los controles modificados. Mitchell consiguió 3 el 25 de agosto. Otros pilotos comenzaron a regresar de misiones con victorias. Las estadísticas eran imposibles de ignorar. El teniente James Watkins era jefe de tripulación con el 49º Grupo de Cazas, estacionado en Gussap. Escuchó sobre la modificación de un piloto que se transfirió de Dobodura. Watkins era escéptico, pero lo intentó en un avión. El piloto regresó de la siguiente misión con su primera victoria, después de 8 semanas de combate. Watkins modificó 4 aviones más. Otros jefes de tripulación en el 49º Swarmers comenzaron a hacerlo también. Para principios de septiembre, quizás 40 P-38s en Nueva Guinea tenían la modificación. El oficial de ingeniería en Dobodura notó que algo era diferente, pero no pudo descubrir qué. Las tensiones de los cables de control se verificaban durante las inspecciones, porque los jefes de tripulación quitaban los tensores antes de las inspecciones y los reinstalaban después. Los pilotos lo sabían, los mecánicos lo sabían. Nadie le dijo a los oficiales. La proporción de victorias comenzó a cambiar. En julio, los pilotos estadounidenses en el Pacífico Sudoccidental perdieron 2 P-38s por cada 0 destruido. En agosto, era 1.3 a 1. Para septiembre, era casi parejo. Algo había cambiado, pero oficialmente nadie sabía qué. Entonces los japoneses lo notaron. Los pilotos de caza japoneses informaron por primera vez el cambio a finales de agosto. Los informes de vuelo de la 11ª Flota Aérea mencionaron que los P-38s estadounidenses estaban maniobrando más agresivamente, rodando más rápido hacia giros, revirtiendo dirección más rápidamente. Los informes notaron que tácticas que habían funcionado confiablemente durante meses repentinamente estaban fallando. El teniente comandante Saburo Sakai era uno de los ases principales de Japón. 64 victorias confirmadas. Había estado luchando contra pilotos estadounidenses desde Pearl Harbor. El 3 de septiembre de 1943, Sakai enfrentó a un P-38 sobre Wewak. Usó su táctica estándar. Atrajo al estadounidense a una pelea de giros. Esperó a que el P-38 comenzara su rollo. Luego, giró su giro hacia la dirección opuesta para meterse dentro del radio de giro del estadounidense, excepto que el P-38 revirtió con él. Sakai había ejecutado esta maniobra docenas de veces. Sabía exactamente cuánto tiempo le tomaba a un P-38 rodar. Conocía el tiempo perfectamente. Pero este P-38 rodó más rápido de lo que debería. Sakai apenas evitó una colisión frontal. El estadounidense consiguió armas sobre él. Sakai tuvo que escapar en picada. Regresó a la base confundido y frustrado. Otros pilotos japoneses experimentados reportaron encuentros similares. Los estadounidenses no estaban volando diferente. Todavía estaban usando las mismas tácticas, pero sus aviones estaban respondiendo más rápido, fraccionalmente, pero suficiente para importar. Suficiente para interrumpir el tiempo que los pilotos japoneses habían aprendido a explotar.
La inteligencia japonesa intentó determinar qué había cambiado. Examinaron restos de P-38s derribados. No encontraron modificaciones obvias. Los aviones se veían idénticos a los que habían estado luchando durante meses. Los motores eran los mismos. El armamento era el mismo. Nada visible había cambiado. Lo que los japoneses no sabían era que el cambio estaba escondido dentro de la viga. Una pieza de 6 pulgadas de alambre de piano que parecía equipo original. Incluso si lo hubieran encontrado, podrían no haber entendido su propósito. No era un nuevo sistema de armas. No era un nuevo motor. Solo una modificación menor a la tensión del cable de control. Pero esa modificación menor estaba matando a sus pilotos. Para mediados de septiembre, los pilotos japoneses estaban perdiendo aviones ante P-38s, a tasas que no habían visto desde principios de la guerra. El impacto psicológico era significativo. Durante 2 años, los pilotos del Cero habían dominado el cielo en peleas de giros. Sabían que podían superar en maniobras cualquier cosa que volaran los estadounidenses. Esa confianza se estaba desmoronando. Los pilotos que solían presionar ataques se estaban volviendo cautelosos, vacilantes. Ya no estaban seguros de si sus tácticas funcionarían. Los japoneses intentaron adaptarse. Algunos pilotos dejaron de intentar meterse en peleas de giros con P-38s. Usaron tácticas de golpe y fuga en su lugar. Pero eso significaba renunciar a su ventaja principal. La fortaleza del Cero era la maniobrabilidad. Pelear como un P-38 significaba pelear en términos estadounidenses. Y el P-38 era más rápido, más fuertemente armado, y podía recibir más daño. Otros pilotos intentaron compensar siendo más agresivos, cerrando a rango más corto antes de disparar, tomando más riesgos. Pero la agresión sin la capacidad de superar en giros al enemigo solo significaba morir más rápido. Varios pilotos japoneses experimentados murieron en septiembre intentando tácticas que habían funcionado perfectamente en julio. El problema fundamental para los pilotos japoneses era que estaban luchando contra un enemigo que no podían ver. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían qué, y no podían descubrir cómo contrarrestarlo. No puedes desarrollar tácticas contra una modificación que no sabes que existe. Para finales de septiembre, la 11ª Flota Aérea había perdido 38 cazas en combate con P-38s. Las pérdidas estadounidenses en el mismo periodo fueron 22 aviones. La proporción se había revertido. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, los P-38s estaban matando ceros a una tasa mejor que 1.1. El comando japonés ordenó a los pilotos evitar enfrentar P-38s a menos que tuvieran ventaja numérica significativa. Esa orden marcó un punto de inflexión. El Cero había pasado de cazador a cazado, y todo se redujo a una pieza de alambre de piano que nadie se suponía que debía instalar. La modificación nunca se hizo oficial durante la guerra. El Comando de Ingeniería del Ejército del Aire se enteró de ella en octubre de 1943, cuando un inspector de mantenimiento en Dobodura notó lecturas inconsistentes de tensión de cables. Rastreó las discrepancias hasta los tensores de alambre de piano. Escribió un informe. Lo envió por la cadena de mando. El informe permaneció en escritorios durante 3 semanas, mientras los oficiales debatían qué hacer. La modificación violaba las regulaciones, pero estaba funcionando. Los escuadrones de cazas que usaban la modificación tenían proporciones de victorias mediblemente mejores. Los pilotos estaban sobreviviendo. La pregunta no era si la modificación ayudaba. La pregunta era si castigar a los mecánicos que la habían instalado sin autorización o aprobarla silenciosamente después del hecho. En noviembre, Lockheed envió un equipo de ingeniería a Nueva Guinea para evaluar la modificación. La probaron. Midieron la tensión del cable.
Calcularon las cargas de estrés. Realizaron pruebas de vuelo. Su conclusión fue que la modificación era segura y efectiva. Debería haber sido parte del diseño original. Lockheed integró un sistema de tensión similar en el modelo P-38 Jocasta, que entró en producción en diciembre de 1943. Pero McKenna nunca recibió crédito oficial, sin condecoración, sin medalla, sin mención en ningún informe. La documentación oficial de Lockheed atribuyó la mejora del sistema de control al análisis de ingeniería. El nombre de McKenna no apareció en ninguna parte. Hayes sobrevivió la guerra. Voló 63 misiones de combate. Derribó 11 aviones japoneses. Regresó a Iowa en 1945. Se casó con su novia de la secundaria. Tuvo 4 hijos. Trabajó como fumigador de cultivos durante 37 años. Nunca olvidó lo que McKenna había hecho. Cada año el 17 de agosto, Hayes llamaba a McKenna para agradecerle por salvarle la vida. Mitchell también sobrevivió. Se convirtió en comandante de escuadrón. Dirigió su unidad a través de la campaña de Filipinas. Derribó 16 aviones. Después de la guerra, permaneció en la Fuerza Aérea. Se retiró como coronel en 1963. Le contó la historia de la modificación de McKenna a cada joven oficial de mantenimiento que supervisó. Se aseguró de que entendieran que a veces las mejores soluciones vienen de mecánicos alistados, que ven problemas que los ingenieros no ven. McKenna permaneció en el Ejército del Aire hasta 1946. Regresó a California. Volvió a trabajar en autos. Abrió su propio garaje en Long Beach en 1948. Trabajó en motores durante 42 años. Nunca habló mucho sobre la guerra. Cuando la gente preguntaba, decía que era mecánico. Reparaba aviones. Eso era todo. En 1991, un historiador militar que investigaba modificaciones de P-38 encontró referencias al tensor de alambre de piano en registros de mantenimiento de Nueva Guinea. El historiador rastreó a McKenna a través de registros de veteranos. McKenna tenía 73 años para entonces. Todavía trabajaba a tiempo parcial en su garaje. El historiador le preguntó sobre la modificación. McKenna confirmó la historia. Dijo que no era nada especial, solo algo que necesitaba hacerse. El historiador estimó que la modificación pudo haber salvado entre 80 y 100 vidas de pilotos estadounidenses, basándose en mejoras en las tasas de supervivencia en escuadrones que la usaron. McKenna dijo que nunca contó. Solo recordaba a los pilotos que regresaron. Hayes, Mitchell, Watkins, los otros. Eso era suficiente. James McKenna murió en 2006 a los 88 años. Fue enterrado en Pacific View Memorial Park en California. Su obituario mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones. No mencionó el tensor de alambre de piano. No mencionó que había cambiado cómo volaban los cazas estadounidenses. No mencionó que había roto regulaciones para salvar vidas. Su garaje en Long Beach todavía está ahí. Diferente dueño ahora. Pero en la pared de la oficina trasera hay una fotografía descolorida. Un joven mecánico en overol, parado junto a un P-38 Lightning. La fecha escrita en la parte posterior es agosto de 1943, Nueva Guinea. Así es como realmente sucede la innovación en la guerra. No a través de canales oficiales o comités de ingeniería. A través de sargentos y mecánicos que ven problemas, encuentran soluciones. Y no esperan permiso para salvar vidas. Un pedazo de alambre de piano doblado en forma de Z. 8 minutos de trabajo no autorizado. Y 100 pilotos que regresaron a casa con sus familias. A veces, romper las reglas es exactamente lo que se necesita hacer.